Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Tercer domingo de Cuaresma, el evangelio que se nos regala es Juan capítulo 2, versículos del 13 al 25. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué haces? ¿Qué signo nos muestras para hacer estas cosas? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. El paso escuchado lo conocemos generalmente como la purificación del templo, y por ello propongo 3 ideas para nuestra reflexión. La primera, la purificación del templo. Jesús sube a Jerusalén con alegría festiva y fiesta alegre en el alma a celebrar la Pascua, la fiesta grande de la libertad viva y la vida libre. En Jerusalén se dirigió hacia el templo, la casa de su Padre, porque más importante que la fiesta personal es la persona de la fiesta, y la fiesta era fiesta de su Padre, a quien desea encontrar en la casa que sobre la tierra se construyó para el Señor del cielo. Se dirigió por tanto Jesús al majestuoso templo de su pueblo, belleza majestuosa, majestad bella digna del Señor. Dentro del espacio sagrado en la época se distinguía entre el sagrario propiamente dicho, que en griego se expresaba con la palabra naos, y el resto del área sagrada que lo rodeaba, que en griego se expresaba con la palabra hieros. La famosa explanada del templo, grandísima, equivalente más o menos a lo que hoy son 22 canchas de fútbol reglamentarias. Probablemente llegó Jesús al templo a través de la vía Herodiana, que se cree era ancha 8,5 metros, en cuyos costados se desarrollaba una intensa actividad comercial donde se compraba o vendía todo lo necesario para el culto de Dios. Muy probablemente nuestro Señor accedió a la explanada del templo subiendo la majestuosa gradería que daba acceso al pórtico regio, ubicado al sur de la explanada del templo. Esta gradería se alzaba 17 metros de la base y era ancha 8,5 metros. Pues bien, atravesando la bellísima puerta que daba acceso a la explanada, Jesús entró al pórtico regio, que seguramente es el escenario del episodio del evangelio que escuchamos. En el pórtico regio encontró el ambiente de mercado indecoroso y respetuoso, porque se desarrollaba en espacio sagrado. El divino Señor encontró en el templo a otro Señor. El dinero se había erigido como un sacrílego ídolo en el mismo santuario del Altísimo, y se le ofrecía como liturgia un comercio indecente e intolerable. El santuario se parecía más a una feria de animales y a un centro de finanzas que a una casa de oración, adoración y contemplación. Entonces el Señor, manso y humilde de corazón,
el mismo que había proclamado bienaventurados a los mansos, el mismo que entró a Jerusalén manso en su humildad y humilde en su mansedumbre, hizo algo que nos deja a boca abierta. Hace un látigo y con determinación fuerte y fortaleza determinada purifica el templo de Dios. Como los antiguos profetas, defiende los derechos de Dios y pide que la casa del Dios puro no sea contaminada con la avaricia ávida, avidez ambiciosa, ambición mezquina, mezquindad egoísta, egoísmo interesado, intereses mundanos. Qué bonito el celo del Señor, que reclama respeto reverente y reverencia respetuosa para todas las cosas de Dios. El templo, casa de Dios, no puede ser privado de su dignidad honorable y honor digno. La santidad es el adorno de tu casa, dice el salmista. En la casa de Dios se ha de observar una compostura especial, un comportamiento especial, una devoción particular, porque estamos en presencia del Santo de los Santos que nos santifica. Como se lee en el sagrado libro de la sabiduría, los que tratan santamente las cosas santas serán santificados. Miremos con atención que Jesús no expulsó a los mercaderes del templo propiamente dicho, que era indicado con la palabra naos, sino que los expulsó de la gran explanada del templo, podríamos decir hoy, de los atrios sagrados, que se expresaban con la palabra hieros. Esto es importante porque hoy hemos de recordar que el atrio hace parte del templo, hace parte de la casa de Dios. El atrio de nuestros templos no es parque público, no es espacio público, sino que por ser parte de la casa de Dios merece respeto reverente y reverencia respetuosa, la misma que se debe a la morada del Altísimo. Que cada uno pueda hacer suyas las palabras del salmista como Jesús las hizo suyas. El celo por tu casa me devora. Segunda idea para nuestra reflexión, Jesús como templo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, dice el Evangelio. El templo es el lugar donde Dios se manifiesta, el lugar donde Dios puede ser encontrado, el lugar donde Dios se revela, el lugar donde el cielo se encuentra con la tierra. Él hablaba del templo que es su cuerpo. El Hijo de Dios encarnado es el nuevo templo de Dios. En él Dios se manifiesta, en él Dios se revela, en él Dios viene al encuentro del hombre y en él el hombre encuentra a Dios. En la historia del pueblo de Israel, Dios habitó en una tienda para acompañar al pueblo peregrino y después estableció su morada estable en el templo que el rey Salomón construyó. Así, el Verbo de Dios se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, constituyéndose en el nuevo y definitivo templo de Dios. Él hablaba del templo de su cuerpo. San Pablo dirá que la iglesia es cuerpo de Cristo. Se desenvuelve un silogismo bello. Si el cuerpo de Cristo es templo y la iglesia es cuerpo de Cristo, conclusión, la iglesia es templo de Dios, como lo afirma el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. María Santísima, Madre de Dios, ayude nuestras comunidades a vivir como templos de Dios. Tercero, una idea abuelo de pájaro, como decimos. Dice el Evangelio que él conocía lo que había en el hombre. Jesús, el nuevo templo, no solo permite que el hombre conozca a Dios, sino que Dios conozca al hombre,
porque en él Dios habita la humanidad que ha asumido con su encarnación. Maravilloso el Dios que habita nuestra humanidad y que conoce lo que hay en el hombre. Maravillosa intimidad hecha posible por el Dios que nos habita. Estupendo sabernos conocidos adentro, donde nadie nos conoce como nadie nos conoce, ni siquiera nosotros mismos. Habitados y por ello conocidos, conocidos y por ello amados, amados y por ello abrazados. Una luz nos habita dentro y una llama nos abraza y nos aúna afuera, porque en su templo el Señor es fuego devorador y viva permanece la llama de su amor. Acerca de la iglesia templo de Dios, escribió un anónimo autor africano del siglo VI. Esta es la casa de Dios, edificada con piedras vivas, en la cual se complace de habitar y donde sus ojos no han de ser ofendidos por ninguna desconsiderada división. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.